Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera sesión del primer módulo de nuestra capacitación Territorios Sostenibles, Guía de Obligaciones Ambientales para Alcaldías y Gobernaciones. Vamos a empezar hoy con el módulo 1, que es Ordenamiento y Planificación Territorial. Hoy tenemos la sesión 1, que es Determinantes Ambientales y Limitaciones de Uso del Suelo, que nos la va a dictar nuestra profesional en el tema, Sandra Galán, en Determinantes Ambientales y Limitaciones de Uso del Suelo. Entonces, Sandrita, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y hacer parte de esta capacitación. Sandra es ecóloga con maestría en estudios del territorio. Actualmente es oficial de proyectos de la Fundación Natura. Está vinculada a esta organización, a esta fundación, que ha sido clave para el desarrollo de estas capacitaciones desde el 2009. Se ha desempeñado en actividades como consultora, coordinadora de componentes, jefe de proyectos, así como asistente de subdirección. Sandrita, digamos que ha manejado y tiene experiencia en temas de planificación, manejo para la conservación de la biodiversidad, gestión e implementación de proyectos productivos, ordenamiento ambiental, construcción de paz participativa dentro y fuera de áreas protegidas. También es muy experta en herramientas de conservación privada y estrategias complementarias de conservación, con énfasis en acuerdos de conservación y producción. Hace parte del grupo SCC, Estrategias Complementarias de Conservación del Instituto Humboldt, Resnatur y Natura. Entonces, los dejo con Sandra para que nos dé esta primera sesión de determinantes ambientales y limitaciones del uso del suelo. Muchísimas gracias a todos, y después de que Sandrita finalice, quienes tengan el tiempo, quienes se puedan quedar, quienes necesiten hacer preguntas sobre Teams o Canvas, pues aquí la universidad va a darnos un espacio para hacer todas estas consultas. Sandrita, muchas gracias y adelante. Hola Juliana, buenos días, gracias por esa presentación y bueno, buenos días a todos, al equipo de la EAN, al equipo de Natura, que hacen posible que hoy nos podamos conectar con ustedes, al equipo de todo el proyecto de la guía, a los socios, pues muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. No sé cuántas personas están conectadas, pero bueno, bienvenidas. Me tocó algo muy importante que es el inicio de las capacitaciones. Es una sesión muy interesante porque es un tema que nos atañe a todos, que es responsabilidad de todos, pero sobre todo de los entes territoriales que en su mayoría pues son las personas que nos están acompañando y representándolos en estos momentos aquí en la capacitación. Entonces, pues quiero aprovechar para que puedan escucharme, hablemos y pues también podamos responder las preguntas que surjan a raíz de este tema tan importante en el tema de ordenamiento territorial, que son las determinantes de ordenamiento territorial. Voy a compartirles una presentación. Yo voy a estar entonces desconectada, voy a hacer la presentación en pantalla completa, entonces les pido a mis compañeros que me den señales con la voz sobre si hay que parar, si se está viendo regular o no se escucha, les pido por favor que me ayuden con eso. Claro que sí, Sandra. Gracias. Bueno, entonces, como primera medida, es muy interesante el proceso que se inició ayer y el doctor que nos hizo la charla de bienvenida ayer, nos hizo mucho énfasis en la relación que hay entre cada una de nuestras obligaciones, responsabilidades y deberes frente a las oportunidades que tenemos de tener una mejor calidad de vida en nuestros territorios. Entonces, yo creo que el objetivo de escucharnos y de reunirnos frente a esta capacitación de territorios sostenibles, la guía de obligaciones ambientales para alcaldías y gobernaciones, es que podamos desarrollar todas esas obligaciones en pro de hacernos una calidad de vida mejor en cada uno de los territorios con los que estamos comprometidos. Los determinantes ambientales y las limitaciones del uso
son una herramienta, son unos instrumentos que nos permiten empezar a vernos de una manera integral, ver los territorios como los ven todas las comunidades y como lo han visto desde hace muchos años todas estas comunidades ancestrales. Un territorio integral, un territorio que no está dividido, que no está compartimentado, un territorio que nos permite hacer uso de él porque tiene recursos, porque nos presta servicios, pero que también tiene que ser manejado, y no sé si la palabra para todo sea ordenado, desde los conceptos de orden, pero sí que nos permita mantenerlo, que haya salud en esos territorios. Y por eso las determinantes y limitaciones del uso del suelo nos permiten empezar a trabajarlo en conjunto, en armonía, entre todas las escalas que hay de manejo y ordenamiento de estos territorios en Colombia. Vamos a hablar un poquito hoy de 4 cosas. Primero, de definiciones y conceptos alrededor de los determinantes. 2, la normativa que cobija, que ha venido creándose en temas de normativa y política en Colombia para poder llevar a cabo estas herramientas, ponerlas, implementarlas. Vamos a hablar de 2 casos que se pueden pues, seguir trabajando, que hay bastante información en el país para que las podamos tener como ejemplos. Y por último, pues voy a contarles qué material podemos seguir leyendo, investigando, revisando para que el tema pues lo puedan desarrollar cada uno de ustedes desde su ente territorial, desde su institución, y así pues seguir avanzando en el conocimiento sobre este tema. Primero, hablemos de ese concepto que enmarca todo el tema de las determinantes, y es el ordenamiento territorial como un deber. La Constitución y las leyes colombianas nos dicen que es un deber ordenar este territorio, ordenarlo desde muchos enfoques, no desde poner cada cosa en su lugar, pero también desde el deber ser de garantizar los derechos, garantizar los deberes y garantizar a largo plazo para las generaciones venideras, pues lo que tenemos y lo que necesitamos para tener un buen vivir, como dicen los indígenas cuando se les pregunta por el concepto de territorio. ¿Qué enmarca este ordenamiento territorial? Un marco jurídico, como parte de todo lo que vamos a ver de la guía de obligaciones. Esas obligaciones tienen un marco jurídico institucional que lo que nos permiten es tener normas constitucionales y leyes que se derivan en unos reglamentos o un marco que nos permite planear y ordenar ese territorio con competencias definidas, porque tenemos cada ente territorial, cada institución tiene una competencia definida que al armonizarse nos permitirían tener un territorio que esté plasmado en unos planes de ordenamiento territorial. Esos planes de ordenamiento territorial lo que buscan es tener una visión a corto, mediano y largo plazo de cómo vemos nuestro territorio, nuestros municipios, nuestros departamentos, nuestras cuencas, nuestros ecosistemas. Entonces, para eso tenemos varias escalas. El POT es una herramienta de planeación, un instrumento de gestión y un instrumento normativo. Y los POT o planes básicos de ordenamiento o esquemas de ordenamiento territorial, lo que hacen es que están en la escala municipal, pero que tienen que ir articulados a los lineamientos departamentales de ordenamiento. Los lineamientos departamentales de ordenamiento van ligados a un parámetro de escala más grande, que significa la región, que significa el territorio a escala de paisaje. Ustedes saben que por más que hayamos encontrado límites o que tengamos límites departamentales, municipales, pues algunos ecosistemas o la mayoría de los ecosistemas pues no tienen esos límites también marcados, no se entienden así, sino son continuos, tienen bosques que pertenecen a varios departamentos, tienen ríos que atraviesan casi todo el país, entonces tenemos otro tipo de ordenamiento que también nos permite tener unos límites y unas jurisdicciones frente a esos ecosistemas.
¿Cómo cómo se trabajan esos planes de ordenamiento a escala municipal? A través de la puesta en marcha de unos elementos básicos que están contemplados o están contenidos en acuerdos y decretos, en ordenanzas, en leyes, en la misma Constitución Política, que es el marco general, el primer marco que utilizamos siempre para cualquier tema jurídico institucional. Y también esa Constitución Política está cobijada, apoyada y protegida por unos tratados internacionales que nos obligan, que nos proponen, que nos invitan a trabajar no solo en el ordenamiento territorial de Colombia, sino también a hacerlo en conjunto con fronteras, como regiones de entre países y también como regiones mundiales. Entonces, estos tratados internacionales nos brindan la oportunidad de hacer acuerdos transfronterizos que nos permiten ordenar también nuestro territorio. El ordenamiento territorial también es una necesidad. ¿Por qué? Porque nos permite empezar a tener herramientas que nos orientan hacia dónde formular nuestros planes, nuestros proyectos, que nos permitan ver cuáles son los espacios de asentamiento adecuados donde no corramos riesgos, que nos permiten desarrollar esa infraestructura física que hace posible la convivencia, que hace posible la prestación de servicios públicos, que nos permiten desarrollar actividades socioeconómicas de producción, que permiten generar recursos económicos, generar cohesión, generar gobernanza. Los atributos que son una necesidad en el ordenamiento territorial es el holístico y el integral, donde nos muestran que todos los componentes del todo tienen que ir en un sistema, tienen que ir integralmente trabajando juntos para ver y conocer las relaciones que existen entre ellos, pero también para poder generar esa articulación o ese conjunto, ese sistema que permite un buen funcionamiento del sistema. El segundo atributo es ese, el sistémico. El territorio es un espacio geográfico compuesto por diferentes sistemas: administrativo, biofísico, social, económico, funcional. Eso significa que necesitamos que todos funcionen como piezas articuladas que permitan llegar a las metas y a la consecución de esos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Democrático, tenemos una constitución que nos invita a que todos los procesos sean democráticos, participativos, flexibles, que haya la posibilidad de que todos los actores, organizaciones que hay en el territorio tengan una activa participación para que el proceso de ordenamiento territorial sea inclusivo, sea legítimo y pues sea posible porque en él pueda estar contenido todos los procesos de sueños, de visiones que hay en un territorio. Es flexible porque todo cambia, todo se modifica, todo tiene que poderse adaptar a las realidades que hay. Hoy más que nunca sabemos que hay cosas que son incontrolables. Hay momentos en la historia que nos hacen replantearnos pensamientos, que nos hacen replantearnos políticas, que nos hacen replantearnos procesos. Entonces, por eso el ordenamiento territorial tiene que ser flexible, adaptable, que nos permita ir adaptándonos a esos procesos que vienen para poder proteger, para poder llevar a cabo esas acciones que permitan una mejor calidad de vida en los territorios. Y prospectivo porque tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en las generaciones venideras. No podemos gastarnos todos los recursos en un solo momento porque todos somos dependientes de esos recursos, tanto económicos, sociales como naturales. Si solo pensamos en el momento, en la extracción y en la utilización de esos recursos con los que contamos en un solo momento, pues vamos a tener problemas en el futuro y esos problemas nos van a significar unos cambios literales en todos los conceptos de vida, en todos los conceptos de formas de uso de
uso del suelo que nosotros en el que estamos parados y en el que estamos ejerciendo todas nuestras actividades. Cuando hablamos entonces de ese ordenamiento territorial, estamos hablando de una planificación integral. Y la planificación integral en el ordenamiento territorial está definida como ese conjunto de acciones político y administrativas y de planeación física concertadas que hacen los municipios, los distritos y las áreas metropolitanas. ¿Concertadas con quiénes? Con los otros entes territoriales, con las gobernaciones, con los ministerios, con las CARS, con todos los otros actores que significan la articulación y los actores que significan el uso y el manejo de los territorios donde estamos ubicados. ¿Para qué? Para orientar el desarrollo del territorio, que es como de las principales funciones que tienen los mandatarios y los gobiernos locales, el de regular la utilización, transformación y ocupación de los espacios, y por último, en todas estas acciones que nos menciona esa planificación integral, pues tienen que ir en armonía con el medio ambiente y con las tradiciones históricas y culturales. Ustedes dirán, pero ¿por qué siempre se mezcla medio ambiente y tradiciones históricas y culturales? Porque la memoria histórica nos permite generar las acciones de no repetición de errores, pero también nos permite ver cómo ha sido el desempeño de algunas actividades, algunas estrategias que han venido deteriorando el medio ambiente o que también han venido protegiéndolo y conservándolo. Pero en el ordenamiento territorial hay unas prioridades, y para empezar ya a meternos en el tema de los determinantes, esas prioridades están divididas en 3 bloques. En una, que son la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales. Una segunda, que son las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles, que son el patrimonio cultural y que tenemos en el país. Y por último, el señalamiento y localización de la infraestructura de la red nacional, de los aeropuertos, de los puertos, de los servicios públicos y del saneamiento básico. Esto es súper importante y la base de los determinantes de ordenamiento territorial. Estos 3 bloques de acciones, de objetivos, nos permiten entender qué son esas determinantes ambientales. Los determinantes de ordenamiento territorial están contenidas en la Ley 388 en el artículo 10 y se deben adoptar a través de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos y son normas de superior jerarquía. Cuando hablamos de normas de superior jerarquía, yo no soy tan jurídica como muchos seguramente de los que están aquí en el público, pero son esas normas que se dicten y que no son transformables, son estrictas y no pueden ser transformables a menos estrictas, sino que tienen que ser mejoradas o pueden ser vueltas más estrictas para lograr su fin. Entonces, las determinantes lo que hacen es que son acciones o son que definen la protección de determinadas áreas, de determinados espacios de uso del territorio, con el fin de proteger 3 aspectos importantes: los ambientales, los culturales y los de infraestructura. Por eso les decía que era súper importante devolvernos aquí a esas prioridades del ordenamiento territorial. Las determinantes ambientales o las determinantes de ordenamiento territorial están referidas en lo ambiental a la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales; en lo cultural a esas políticas y normas de conservación y uso de ese patrimonio cultural que tenemos en el país; y en infraestructura al señalamiento y la localización de la infraestructura que necesitamos para el desarrollo de nuestros territorios. Ahí entonces empieza a jugar un papel importante la clasificación de los suelos de protección. Para la mayoría de los municipios este tema es de los más complejos y bueno, daría para tener otras cuantas horas de charla frente a esos suelos de protección. Pero esos suelos de protección lo que buscan es anidar esas áreas que están protegidas por estos determinantes de ordenamiento territorial.
Entonces, ahí es donde vamos a zonificar nuestro municipio para poder entender y definir cuáles son las determinantes de nuestro municipio. Las determinantes las definen en la escala territorial las corporaciones, las trabajan, las concertan, las corporaciones ambientales, pero realmente son los municipios quienes las ponen en funcionamiento, quienes las pueden proponer en sus planes de ordenamiento territorial y van muy articuladas a estos suelos de protección, que entre otras, pues lo que nos permiten es trabajar en las zonas que son de interés de conservación, por ejemplo, las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sean los parques nacionales, los parques regionales, las reservas naturales de la sociedad civil inscritas en el RUNAP. También nos permite determinar cuáles son esas zonas que necesitamos tener recuperación y restauración, porque también son zonas que evitan amenazas de riesgo, evitan tragedias de acciones que pueden ser dadas por la naturaleza o por la mala intervención del hombre frente a esa naturaleza. También son las áreas destinadas al aprovechamiento de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, los nacimientos y las zonas, las cuencas abastecedoras de acueductos de municipios o de cascos urbanos de municipios o de distritos de manejo integrado donde se hacen acciones importantes productivas. También aparecen en estos suelos de protección los llamados ecosistemas estratégicos, que todos hemos tenido algún acercamiento, ya sea por las noticias o porque en los mismos municipios tenemos de esos ecosistemas estratégicos y nos dan lore y nos dan cantaleta frente a la importancia y frente a la oportunidad de conservarlos. Ahí están los páramos, están los humedales, están los manglares, están los arrecifes coralinos, bueno, y hay varios otros ecosistemas como el bosque seco en Colombia, que es uno de los ecosistemas más atropellados, con menor cantidad de hectáreas disponibles en buen estado en el país y que son importantes en temas de abastecimiento de agua, en temas de producción de bosques, de productos no maderables. Entonces, bueno, esos ecosistemas estratégicos de importancia especial, pues hacen parte también de esas determinantes y esos suelos de protección que tenemos que empezar a trabajar. Otro tema muy importante que ustedes lo vieron en los determinantes ambientales son las zonas de riesgo, que son aquellas que nos evitan y que nos permiten, cuando son identificadas, evitar acciones de tenencia de la tierra, nos dicen no permitir el uso de esa tierra para vivienda ni para producción, porque están en riesgo de ser inundadas, de deslizarse, y no solo se perderían vidas humanas, sino también una cantidad de recursos invertidos, una cantidad de acciones sociales que se llevan a cabo frente a esas zonas de riesgo que no deben ser usadas y que deben ser adecuadas y protegidas. Es el marco normativo y de política de estos determinantes de ordenamiento territorial. Pues el primero es la Constitución Política de Colombia. El segundo, en Colombia, la competencia de la planeación del desarrollo recae en los entes territoriales, y eso está expresado en la Ley 152 de 1994. El ordenamiento territorial que recae en los municipios, que es la Ley 388 de 1997, la Nación y los departamentos y la Ley 1454 del 2011. Aquí quiero que hagamos un pare y hablemos por qué les nombro estas normas, porque ellas son la cortina que nos permiten entender de dónde salen
esta idea de que estos determinantes se armonizan con el resto de instrumentos, con el resto de normas, con el resto de decretos que hay en los territorios, de modo que podamos generar una alianza y una armonización que le permita a los municipios, que son los encargados, que son los dispuestos a través de su alcalde y los planes de ordenamiento territorial y de sus consejos, porque son los consejos los que finalmente autorizan, aprueban, esas normas y ese ordenamiento que se trabajó. Ay, discúlpeme, me devolví. Ese ordenamiento que se trabajó. Entonces, para poder lograr lo que la Ley 388 de 1997 nos propuso, que era ordenar los territorios, ordenar los municipios con toda la autonomía y competencia de los municipios, no lo pueden hacer ellos solos. Ellos siempre van a necesitar de la nación y de los departamentos para poder generar esos determinantes, para poder que no haya un rompimiento o no haya un proceso de quebrantar fronteras, límites y compartimentar territorios que son diversos en Colombia. También políticas que le permitan a esos municipios ver qué está pasando en otros momentos, en otros límites, en otros territorios, para poder acogerse, para poder hacer acuerdos de trabajo, y que esos ordenamientos territoriales, esos planes de ordenamiento no solo sean islas en un paisaje, sino que le permitan a los municipios también ver y trascender sobre las acciones que se deben realizar para mantener esos recursos naturales, culturales y de infraestructura. Entonces, para poder lograr eso, los municipios necesitan que el resto de las entidades, que el resto de los actores, pues estén cobijados también por normas. Entonces, aquí les estoy nombrando algunas de las más importantes que hay que tener en cuenta. Son normas largas, complejas, pero que han tenido la regulación necesaria, que se han ido transformando a lo largo de los años y se han ido adaptando a las necesidades que tenemos en el país. Bueno, el ordenamiento territorial en los municipios, la ley 388, como ya les mencioné, el artículo 10 nos numera las determinantes, nos cuenta cuáles son las determinantes del ordenamiento territorial, y nos menciona que también para los determinantes es muy importante toda la protección y conservación del capital natural, de los recursos, porque de ellos dependemos. Entonces le dice y cobija a la ley 99 de 1993, que donde nace el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, y le permite a ese sistema empezar a regular algunas acciones y mostrar cuáles podrían ser esas determinantes ambientales en los municipios. Por ejemplo, les dice, tenemos un sistema nacional ambiental, pero dentro de ese sistema nacional ambiental tiene que ir un sistema de áreas protegidas, y el sistema de áreas protegidas lo regula y lo convierte en una norma que también nos permite ahora en el ordenamiento territorial pensar en que ya hay áreas que son muy importantes, que son de un estatus nacional, para ser incluidos entre los municipios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que un determinante ambiental, y que todos los municipios lo que deben hacer cada vez que están pensando en esos determinantes ambientales que van contenidos en su plan de ordenamiento territorial, es buscar qué áreas protegidas hay, qué sitios de importancia ambiental hay, qué conflictos, qué amenazas socioambientales existen en ese territorio. Aquí quiero detenerme y mencionarles lo siguiente. La experiencia nos ha mostrado que la mayoría de los esquemas de ordenamiento territorial, los POTs o los esquemas básicos, los planes básicos, pues no están construidos sobre esa base. Pensamos que solo se refieren a temas de desarrollo urbano,
algo de lo rural como para el uso del suelo, pero nunca se hace un ejercicio, o bueno, nunca pues exagerar, no se hace en la mayoría de los sitios un ejercicio consciente al elaborar los planes de ordenamiento territorial frente a este tema de protección y conservación del capital natural. Yo sé que choca frente a algunos temas sociales y económicos, pero si hacemos un ejercicio juicioso de traslape de esas zonas, de estos determinantes que nos menciona la ley, de estos áreas que nos menciona la ley 99, seguramente vamos a empezar a buscarle salidas a muchos de esos conflictos socioambientales que se presentan en el territorio. Y también vamos a dar la posibilidad de que tengamos un esquema de ordenamiento inclusivo, participativo, que permita desarrollar estrategias en donde todos estemos protegidos y donde todos estemos conservando ese capital natural que tenemos en los territorios. Entonces, por eso es tan importante la ley 99 en relación a ese ordenamiento territorial que nos habla la ley 388. Otro tema y otro eslabón muy interesante y que no fue tan fácil de adoptar por los municipios es el tema de la gestión del riesgo en el sistema nacional. Con la ley 15-2013 ya ha tenido varias modificaciones, ha tenido varias demandas y resoluciones de sentencias frente a cuáles son los encargados de desarrollarla. Finalmente queda en responsabilidad también de los entes territoriales la aplicación de esta gestión del riesgo, que es clave y que va atada también a la protección y conservación del capital natural de todos los municipios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un ejercicio juicioso frente a cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos que hay en el municipio, aparecen otra vez los temas del capital natural. La mayoría de los sitios que son identificados como amenazas se da porque ha habido una intervención inadecuada en el territorio frente a ese capital natural. Pero bueno, esa es la realidad, ya está, el desarrollo no se para, la producción es necesario tenerla en los municipios. Entonces, el ejercicio juicioso y el ejercicio a tener en cuenta cuando estamos trabajando ese ordenamiento territorial y esas determinantes es revisar cuáles son esas amenazas, cuáles son las posibilidades de contención de esas amenazas de riesgo y cuáles serían las acciones más adecuadas para limitar el uso de esos suelos. Entonces ahí ya empezamos a articular, primero, una norma, una ley general que nos dice todos los municipios debemos ordenarnos, tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial. Segundo, dentro de esos planes de ordenamiento territorial, lo hacemos nosotros los municipios, la alcaldía en un proceso participativo que después los consejos, que también son un elemento importante en este ordenamiento, van a aprobar, van acompañados por la nación con muchas de las políticas que hay, con las leyes que hay y por los departamentos. Y al estar apoyados tenemos que revisar en ese momento dos instancias muy importantes. Primero, ¿cuál es ese capital natural que tenemos en los departamentos, en los municipios y en los municipios y en los territorios? ¿Y cuáles son esos riesgos que tenemos? Y empezar a jugar para poder entender y generar una estrategia que nos permita, primero, mitigar esos riesgos y amenazas y segundo, proteger y conservar ese capital natural. Y por último, tenemos otra regulación que es importante tenerlo, que es la regulación del ordenamiento del suelo que le da la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, que nos permite también entender cuáles son los potenciales que hay de esos suelos rurales que hay en los municipios. O sea, si yo conozco cuáles son los riesgos y amenazas que hay en el municipio, si además conozco cuáles son las áreas y los sitios o las estrategias para proteger y conservar el capital natural, y además veo y reviso cuáles son esos potenciales adecuados que me permitan llevar
a mejorar la calidad de vida de los habitantes, a hacer una producción sostenible, a trabajar entre todos por un desarrollo integral en el municipio y un ordenamiento integral en el municipio, pues vamos a lograr lo que se plantea la ley desde un principio, que es ordenar, poner cada cosa en su lugar sin deteriorarlo, sin llevarnos a perder esos capitales que tenemos. Entonces, por eso les quería contar cuáles son las bases del marco normativo de política. Aquí va a haber muchas otras normas seguramente que van a ir articulándose a este proceso de ordenamiento territorial. Pero por ahora, para entender las determinantes, centrémonos en estas, en el de ordenamiento territorial, en la ley 99, en la gestión del riesgo y en el ordenamiento del suelo rural. ¿Por qué no toco tanto el suelo urbano? Que también es muy importante, porque ahí ya hay otras competencias, dependiendo si son municipios, distritos, o los otros entes territoriales, que van jugando y que van haciendo también ese ordenamiento. Aquí entraría un determinante importante, que es el tema de patrimonio cultural. Muchos municipios tienen en sus zonas urbanas esos patrimonios culturales interesantes y que hay que preservar. Entonces, bueno, entra también toda la normativa de los patrimonios culturales. En lo rural también, en lo rural, por ejemplo, les puedo decir, en San Agustín, el Parque San Agustín, que es por tradición un determinante debido a su importancia en patrimonio cultural, el municipio tiene la potestad de seguirlo regulando, de seguir manejando ese suelo, de dejarlo destinado a observación, a turismo, a mecanismos de protección y conservación de ese capital cultural. Tiene la potencial en el ordenamiento territorial de ampliarlo, de ponerle límites mucho más estrictos al uso de ese parque, pero no tiene ninguna de la competencia para poder disminuir esa importancia y esa protección que ya está dada por el marco normativo de del patrimonio cultural. Así pasa lo mismo con las áreas protegidas. Por ejemplo, el Parque Chingaza. El Parque Chingaza aquí en Cundinamarca, en el municipio, es un parque nacional de carácter nacional que tiene unas funciones en temas hídricos, que protege un capital natural de páramos, de ecosistemas estratégicos, como lo dijimos. Entonces, el parque puede ser dentro del ordenamiento territorial definido como áreas para el turismo, dentro del marco de la normativa del Parque Nacionales. Puede incluso ser ampliado si se propone un proceso participativo, equitativo, inclusivo, pero nunca puede ser cortado o puede el municipio hacer que se baje el carácter de protección que tiene como área protegida. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver cuáles son esas alternativas de ordenamiento territorial que tenemos. Otra cosa importante es que los municipios también, con los determinantes, pueden proponer sitios de conservación, como lo que les decía, pueden proponer parques recreativos naturales, puede hacerse uso de los territorios de protección de cuencas o de protección de ecosistemas estratégicos para limitar su uso, para protegerlos, para convertirlos en una experiencia de turismo de naturaleza, pero nunca va a poder quitarles ese carácter de protección que tienen frente a otras regulaciones que ya se han dado en el país. Aquí vamos a revisar entonces cuáles son esas competencias y esas escalas e instrumentos en el ordenamiento territorial. Entonces, para todo lo que hemos hablado dentro de armonizar y trabajar conjuntamente y articulado entre todos los entes territoriales,
podemos fijarnos en cinco elementos importantes a tener en cuenta. Si yo estoy ordenando mi territorio, estoy haciendo mi plan de trabajo, yo tengo que tener en cuenta que la nación tiene una política general de ordenamiento territorial, que tiene unas bases, tiene un comité, tiene una secretaría que me ayuda a proteger los determinantes, a cobijar e incluir esos determinantes territoriales de ordenamiento que estamos hablando. La nación también está encargada de los parques nacionales y protegidas, de las áreas de seguridad y defensa, de los proyectos grandes de infraestructura. Aquí viene una discusión interesante y es que normativamente se ha venido dando una discusión y un conflicto frente a si los procesos de minería, los grandes procesos de minería podrían convertirse en determinantes. Pero entonces chocaría y ahí hay que tenerlo muy en cuenta y es parte de lo que se debe trabajar cuando se está ordenando y es que prima. Si yo tengo un área protegida no voy a poder hacer minería. Si yo ya tengo un determinante en una zona de páramo, tengo que revisar cuáles son los blindajes que hay para que ese proyecto de infraestructura no afecte los derechos a los que tenemos ya contemplados frente a esa figura de ecosistema estratégico. Bueno, y así ir revisando esos temas. Hay otros, bueno, en el caso de los departamentos es importante que nos centremos en los planes de ordenamiento departamental, que no son los planes de ordenamiento, sino son unos lineamientos que los departamentos generan a través de articularse, de sentarse, de conversar, de trabajar con los municipios frente a esos planes de ordenamiento territorial que están haciendo, actualizando o replanteándose los municipios. El otro instrumento que se debe revisar frente a los municipios es pues el POT, que ya lo hemos hablado. En los distritos está el plan de ordenamiento distrital y en las áreas metropolitanas los planes de ordenamiento territorial metropolitano. Esta era la otra figura de ente territorial que se me había olvidado mencionarles. Ustedes saben que en Colombia hay esta figura de áreas metropolitanas y también de los distritos. Y pues bueno, vamos viendo que cada escala, cada ente territorial y cada uno tiene su instrumento de ordenamiento territorial. Pero esos instrumentos de ordenamiento territorial van enlazados con otros instrumentos y a otras escalas. Y ahí es donde se vuelve más compleja nuestra situación frente a cómo nos ordenamos y cómo armonizamos todos estos instrumentos y estos determinantes. Ahora, y con la situación actual del país, pues hay otros instrumentos y otras acciones y compromisos que debemos revisar. Por ejemplo, somos un país biodiverso y cuando hablamos de biodiverso hablamos también de etnias, de grupos sociales, de comunidades que también han desarrollado acciones de ordenamiento a escala mucho más pequeña y local. Ahí podemos estar hablando de los REM, por ejemplo, que existen entre los parques nacionales y las comunidades indígenas, los resguardos indígenas, donde hacen planes de manejo conjuntos y ordenan esos territorios para el buen funcionamiento de los dos. Ahí se juntan dos determinantes importantes, el de un área protegida a un tratamiento ambiental y el de un resguardo indígena que puede ser catalogado porque puede tener un patrimonio cultural de pictografías, por ejemplo, Chiriquete, o bueno, otro que no sea parque, por ejemplo, una serranía que tiene todas esas pictografías y que tiene una protección para el tema de turismo o una declaración para el tema de turismo. También existen planes de manejo por resguardos y por consejos comunitarios donde definen áreas de conservación. Por ejemplo, zonas de conservación de especies, de fauna silvestre, refugios de fauna, o zonas de protección como los manglares frente a temas de riesgo.
Entonces ahí hay que armonizar y trabajar también, tenerlos en cuenta como determinantes para poderlos trabajar y poderlos incluir dentro de ese ordenamiento territorial. Hoy en día también las comunidades campesinas han desarrollado varias estrategias de ordenamiento frente a temas productivos, a temas de especies, de protección de especies, de variedades, por ejemplo, de papa, de maíces, de economía familiar, de subsistencia, que van declarando, y que sería muy interesante que los municipios en ese ordenamiento las revisaran, las tuvieran en cuenta para ver cuáles podrían convertirse o podrían ser esas determinantes que favorezcan ese ordenamiento hacia la inclusión y hacia la participación, pero también hacia la conservación y la salud de los ecosistemas y de las poblaciones. Después de nuestro proceso de paz con las FARC, pues nace otras acciones y otros instrumentos como los PDs, los PENIS y las zonas pues de trabajo con los excombatientes, que también lo que buscaban era generar estrategias de ordenamiento, generar propuestas de trabajo articulado que favorecieran la conservación del patrimonio natural y cultural, y que nos permitieran desarrollo de infraestructura para el mejoramiento de la calidad y la producción de esas estrategias que se crearon para una reconversión económica de todas estas poblaciones afectadas en el conflicto. Otros documentos que se han venido dando son los COMPES, el de macizo, el de ciudades, el de cambio climático. Aquí, cuando hablamos en riesgo, se me olvidó mencionarles que era clave todo el riesgo que tenemos frente a la afectación de las acciones en cambio climático, porque es súper importante. Ya reconocemos, bueno, por lo menos en el país, que el cambio climático es un riesgo, es una amenaza que tenemos todos los territorios, es una amenaza que nos afecta la producción de alimentos, que nos afecta el tema de cauces y de cantidad de agua que baja por nuestras cuencas, que nos afecta en la producción. Entonces es importantísimo tener en cuenta todos estos documentos que nacen, que salen de los estudios y de las propuestas para mitigar esas amenazas. Otro tema importante aquí es el tema de los océanos. Yo supongo que hay varios municipios que tenemos por ahí dentro de los invitados que están participando sobre el tema de océanos. Es uno de los temas más abandonados en las acciones ambientales y determinantes. Los océanos hacen parte de nuestros territorios, entonces hay figuras que nos permiten la protección y que se pueden convertir en determinantes para lograr ese objetivo. Y por último, hay las sentencias y compromisos que vienen siendo una opción muy interesante para el cumplimiento de nuestros derechos, pero también para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, todos hemos escuchado la sentencia del Río Atrato, una de las más sonadas, la de la Amazonía como sujeto de derecho, que le ha brindado la oportunidad a las comunidades indígenas y a todos los habitantes del territorio de la Amazonía de empezar a verse como una región potencial más allá de selvas, y frenar un poquito y tratar de revisar qué está pasando con el tema de la deforestación, porque, claro, aparecen como la región más deforestada en el país. Bueno, pues claro, porque es en donde en estos momentos se encuentra el capital, el bosque, donde en estos momentos todavía existe esos ecosistemas naturales. Entonces va a seguir siendo atacada mientras en otras zonas del país no empecemos a producir o a restaurar o a recuperar, como es definiendo y haciendo acciones de ordenamiento frente a los sitios donde podríamos empezar a recuperar bosques andinos. Entonces ahí hay que seguir revisando estas sentencias y estos compromisos que le dan a la naturaleza, a las regiones, a los ríos,
la oportunidad de convertirse en sujetos de derechos que podrían revisarse para ser cobijados por determinantes. Ya me quedan muy poquitos minutos. Yo voy a dejarles dentro del material de apoyo una presentación de Gisela Paredes de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, donde ella nos hace también una referencia muy interesante frente a cómo incorporar la biodiversidad en las determinantes ambientales y cómo se han venido dando esos ejercicios desde parques nacionales. Ahí ella nos cuenta que han trabajado en la Amazonía, que han trabajado casos en el Caribe, que han trabajado casos en Nariño, que nos permiten ver cuáles serían esa manera de incorporar esos determinantes a esa planeación territorial, pero en conjunto, ordenando realmente esas prioridades de conservación, esas prioridades culturales y esas prioridades de infraestructura, de modo que no choquen, sino que se traslapen y se permita una gestión más integral del territorio. Ahí también ella nos va a contar y van a poder ver cómo el incremento o agudización del conflicto socioambientales están dados porque no hemos sido capaces de entender que los territorios no están fragmentados, que no podemos seguir trabajando con visiones desarticuladas y de planeación descoordinada, porque no vamos a lograr todo lo que las normas y todo lo que hemos venido trabajando en relación a ese ordenamiento territorial integral. Y pues también menciona la persistencia de la pérdida de biodiversidad en el país. A pesar de los grandes esfuerzos, a pesar de que existe la normativa, a pesar de que somos muchos los que estamos conscientes de la importancia de trabajar articulados, de armonizar, de generar esos cambios y de ordenar integralmente el territorio, es difícil sentarnos, nos es difícil a todas las escalas tener un entendimiento y poder coordinar las acciones adecuadas para tener este ordenamiento. Entonces, yo les voy a dejar esa presentación, es un video de 1 hora, ella explica casos y nos cuenta también varias de las cosas que yo les he mencionado frente a la problemática que hay en el país. Y que también quería contarles que, por ejemplo, en la unidad de riesgos, el tema de prevención y amenazas de riesgo lo han venido trabajando desde hace ya varios años, pues desde la norma, desde la ley, y el objetivo fundamental de esa inclusión de amenazas y riesgo en los instrumentos de planificación no es restringir el uso del suelo, o sea, no es limitar que usemos el suelo, no es prohibir y dejar todo intacto como está. Lo que él busca es que esa ocupación que tenemos del territorio se haga de forma segura y que también sea acorde con la normativa y con todos los procesos que nosotros mismos desarrollamos y necesitamos para nuestro bienestar. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando de ordenamiento, ya lo hemos mencionado a lo largo de la charla, y hay unas funciones de los municipios, departamentos y de CAR frente a esa gestión del riesgo en el ordenamiento. Pero existen instrumentos que apoyan esas funciones de los municipios, departamentos y CARs, que son los PONCA, los POTs y los planes de desarrollo. Y ahí están incluidas las determinantes de ordenamiento territorial. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Por qué ordenamos? ¿Por qué gestión del riesgo? ¿Por qué unas funciones y unos instrumentos? Pues para lograr la seguridad de la población, de los bienes y de los servicios que estamos necesitando para desarrollar todas nuestras actividades en los municipios, en los departamentos, en los parques, en los resguardos indígenas. Y aquí una visión más integral de lo que significa ordenar y a lo que se enfrentan todos los municipios y departamentos cuando se trata de hablar de ordenamiento territorial y determinantes. Es claro que no se está hablando de solo un elemento del paisaje, que no solo se está hablando de un elemento de la biodiversidad, se está hablando de unos ecosistemas y unos sistemas que complementan el funcionamiento de todo lo que se hace en el territorio.
Entonces tenemos que prestarle atención a las áreas marinas, tenemos que trabajar en los temas de zonas de ronda, los temas de riesgo, tenemos que trabajar con las áreas protegidas que nos brindan un blindaje frente a, y nos prestan servicios, nos brindan frente a amenazas y riesgos, pero también nos prestan servicios ecosistémicos y servicios que la naturaleza nos da para poder seguir trabajando, para poder seguir produciendo, para poder seguir teniendo un desarrollo sostenible. Y bueno, así con cada uno de esos elementos que significan planear un territorio, hay que revisarlos, hay que identificarlos. Por eso, la propuesta que tienen la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que para poder articular el riesgo y el ordenamiento, hagamos 4 cosas. Primero, un diagnóstico que caracteriza ese territorio. Segundo, la identificación de las amenazas. Y tercero, un estudio de amenazas y riesgos existentes que nos permiten ver cuáles serían las proyecciones que hay frente a esas amenazas y riesgos. Después una general para delimitar los suelos, para el manejo de eso. Y todo esto, hago un paréntesis ahí, lo que busca es que señores municipios, señores departamentos, señores encargados de las corporaciones, lo que busca es que seamos súper juiciosos, seamos conscientes de quienes nos están ayudando a elaborar esos planes de ordenamiento y esos planes de gestión del riesgo en los municipios. O sea, no es un tema menor, no es algo que pueda hacerse muy rápidamente, no es algo que definitivamente podamos evitar pasarnos o saltarnos. Es un tema de seguridad, es un tema de protección, es un tema de calidad de vida, es un tema de derechos, es un tema de funciones y de competencias. Entonces yo ahí sí quiero llamar la atención frente a todos estos esfuerzos que se hacen, todos estos llamados y ejercicios que se hacen pensando en que a la final los planes de ordenamiento territorial que van a aprobar los consejos sean lo suficientemente robustos, verídicos, basados en información verídica, en información auténtica del municipio. Por eso es tan importante que los alcaldes, que los equipos de los alcaldes para la formulación de los planes de ordenamiento y de los departamentos para los lineamientos de ordenamiento sean juiciosos, realmente se den a la tarea de hacer estas fases de diagnóstico, de formulación, de articulado y de generar programas y luego ejecutar esos programas de manera coherente con las realidades de los municipios. Bueno, hasta aquí quería contarles y hablarles y reflexionar un poquito sobre la importancia de los determinantes de ordenamiento territorial. Sé que es mucha información. Yo, en mi experiencia, quería contarles que empecé en el tema de ordenamiento y de los determinantes hace ya 9 años, creo yo, más o menos, enfrentando cómo lograr que esas estrategias complementarias de conservación, como son las reservas de biosfera, las reservas naturales también de la sociedad civil no registradas, los sitios Ramsar, las cuencas estratégicas o los surtidoras de acueducto fueran tenidos en cuenta en los planes de ordenamiento territorial. Esto lo hicimos en la Orinoquía junto con Clara Solano, y entonces nos enfrentamos a que los municipios realmente necesitan seguir teniendo ese apoyo, ese acompañamiento técnico como el que está generando la Procuraduría en estos momentos frente a ese ordenamiento. No es fácil, yo sé que son muchos instrumentos, que son muchas variables, pero hay que hacer los ejercicios juiciosos, hay que tratar de empezar por la base, y la base es lo natural, la base es lo cultural, la base es la participación y la diversidad
que hay en el país. Y si lo hacemos desde ahí, van fluyendo las cosas, porque los colombianos somos bastante creativos, innovadores, capaces de generar esos bienes comunes, de trabajar en comunidad, y más después de todo lo que hemos pasado frente a los procesos de paz al proceso que estamos implementando, donde se nos han creado espacios donde podemos empezar a pensarnos en territorios sostenibles y en cumplir esas obligaciones. Hay dos cosas que quiero invitaros. La primera, me piden el favor que hay una lista de asistencia en el chat. Por favor, si la llenan para poder tener sus contactos y pues también poder enviarles respuestas a preguntas que tengan. Yo voy a estar disponible durante todo el mes contestando y revisando inquietudes que tengan sobre los temas de determinantes. Y pues agradecerles haberme escuchado. Espero que haya sido clara. Si no pueden expresarme las inquietudes, y yo trataré de contestárselas más puntualmente. Y lo otro que me piden es que si tienen preguntas las hagan, que las vamos a estar transmitiendo. Lo otro es, bueno, invitarlos a que si pueden quedarse o tienen inquietudes frente a la plataforma, lo que nos van a contar, pues no se vayan a retirar. No sé si hay alguna inquietud o alguna aclaración, compañeros. Muchas gracias, Sandra, por tu cátedra. Ese tema de determinantes ambientales y limitaciones de uso del suelo es muy importante para todo nuestro ordenamiento territorial y la conservación y protección de nuestro capital natural. Tenemos un par de preguntas que tenemos aquí en lista. Tenemos muchísimas que llegaron. Vamos a tratar de responder, aunque sea unas 2 por el tema de tiempo, y las demás las estaremos enviando mediante correo electrónico. Entonces, una de las que tenemos acá disponibles es las determinantes ambientales y limitaciones, ¿cómo aplican para los territorios indígenas? Ay, qué bonita pregunta. Miren, con todo lo que hay ahora y bueno, con la oportunidad que hay de los decretos firmados al final del periodo del expresidente Santos, se abrió el debate frente a esa función que tienen las comunidades o las autoridades indígenas frente a su territorio como autoridades ambientales. Entonces, bueno, estamos en un proceso de regulación y de trabajo frente a esa posibilidad que se abrió en la Constitución de 1991. Pero lo que sí es claro es que las comunidades indígenas pueden generar instrumentos como los que se los mencioné, planes de manejo, y articularlos a los planes de ordenamiento territorial, y pueden gestionar a través de ese plan de ordenamiento territorial que esos instrumentos o esas zonas que ellos han determinado de conservación o de patrimonio cultural o de infraestructura que requieren se conviertan en determinantes ambientales. Entonces, hay una gran posibilidad, hay muchos instrumentos y hay muchos ejemplos en el país frente a los temas indígenas, pero sí hay la oportunidad, sí es posible. Déjame, yo te tengo en cuenta esa pregunta y te mando más información y busco más casos donde se han logrado esos procesos. Perfecto, Sandra. Y la siguiente pregunta que tenemos acá es, ¿cada municipio debe tener sus determinantes ambientales o se deben aplicar los regionales expedidos por las entidades correspondientes? Se deben aplicar los de las autoridades correspondientes, que en este son las corporaciones y los otros entes, pero también puedes proponer. También se pueden desde los municipios proponer determinantes y no se concertan, se establecen y los puedes como implementar
Más preguntas las estaremos enviando mediante correo electrónico en el transcurso de estos días. Y agradecemos mucho tu intervención, tu disposición y toda la información que nos has podido suministrar el día de hoy en este tan importante módulo de determinantes ambientales con el que iniciamos nuestro taller. Invitamos a todas las personas que puedan conectarse en este momento, que puedan seguir conectadas con nosotros para asistir a la charla que tenemos con la Universidad EAN para solucionar todas las dudas de conexión para nuestras plataformas Canvas y Teams para los siguientes módulos que tenemos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Eina, y a todos. En Canvas voy a dejar montada varias publicaciones y la presentación que les comenté para que las consulten y puedan seguir trabajando el tema. Hasta pronto.